vamos a entrar al tema de las lesiones líticas benignas. En la anterior clase ya había dado algunas pautas, algunas bases para identificar las lesiones, qué tipo de lesiones son las lesiones óseas, sean benignas, perdón, sean agresivas o sean benignas, sean líticas o sean blásticas. Ahora vamos a entrar al tema de las lesiones líticas benignas. Una lesión lítica, por definición, es una lesión ósea lítica, por definición, es una imagen radiolúcida que se encuentra bien o mal delimitada en el interior de una estructura ósea. Este es un ejemplo típico de una lesión lítica. En esta radiografía de cráneo podemos ver esta imagen radiolúcida ovalada en la calota craneal y su reconstrucción en 3D en la tomografía computarizada correspondiente. Vamos a ver que este es un tema amplio. Las lesiones líticas óseas es tan amplio, es tan largo que desde los años 70 ya se han dado a conocer, digamos, varios memotécnicos para tratar de enlistar, vamos a decir así, la posibilidad de entidades diagnósticas en una lesión lítica. Hay un memotécnico que algunos bueno, esto normalmente los radiólogos no lo sabemos de memoria. Si es que ustedes lo pueden saber, sería ideal, ¿no? Algunos lo llaman como Fegnomagic, pero creo que es más fácil acordarse de este memotécnico que algunos lo han puesto, que es como Fog Machines. Y obviamente cada palabra va, digamos, describiendo cada tipo de entidad patológica que puede ser o puede corresponder con una lesión lítica del hueso. La F para la displasia fibrosa, la O para el osteoblastoma, el tumor de células gigantes, la M de metástasis y mieloma múltiple, que lo habíamos visto, este tema lo habíamos visto en la anterior clase en tumores óseos malignos, entonces ya no lo vamos a repetir esta vez. La mayoría de estos, que son lesiones líticas, la mayoría son, si se dan cuenta, son benignas, ¿no? Solamente esta que podría ser, por ejemplo, la metástasis o el mieloma, es maligna. Algunos tipos de tumor de células gigantes también pueden ser malignos y, bueno, los demás son entidades benignas, ¿no? La A del quiste óseo neurismático, la C del condroblastoma o el condroblastoma, perdón, el fibroma condromixoide, la H del hiperparatiroidismo o tumor pardo, que también comparte con el hemangioma, la infección, el fibroma no osificante, que es el fibroma no osificante es el número 1 de todos estos porque es el más frecuente en ocurrir, este sí hay que saberlo. La E del granuloma eosinófilo y del encondroma, y la S del quiste óseo simple o unicameral, así también se llama. Vamos a, bueno, para toda esta lista larga de tumores óseos, uno tiene que tener en consideración una manera de reducir la lista de diagnósticos, porque si al médico tratante tomamos una radiografía y le decimos, puede ser todo esto, imagínense una lista tan larga, el pobre médico, el cirujano, qué sé yo, va a verse ofuscado con una lista tan larga. Entonces, la manera de darnos, de reducir esa lista es fácil, es uno solamente preguntar al paciente cuántos años tiene. Con solo preguntar la edad, uno puede reducir la lista a esta, el granuloma eosinófilo, al quiste óseo neurismático, al fibroma no osificante, al condroblastoma, al quiste óseo solitario o unicameral y a la displasia fibrosa, ¿sí? Todas estas entidades que he mencionado ocurren en personas menores a 30 años, ¿no? Y el granuloma eosinófilo, por ejemplo, es una entidad que ocurre incluso, yo diría, en menores a 20 años. Son entidades de personas, de niños, de personas muy jóvenes, ¿no? El granuloma eosinófilo. La displasia fibrosa también es una entidad, pero ocurre en el 75% en menores a 30 años. Muy bien. Hay alguno que otro, como
el tumor de células gigantes, que el pico lo tiene entre los 20 y los 30 años. Es como un término medio, digamos. Otra forma de darnos cuenta, digamos, de reducir la lista es ver si es epifisiario o no. Solo las lesiones epifisiales, las que se localizan en la hipófisis, corresponderían supuestamente a la infección, al condroblastoma, al tumor de células gigantes y a la geoda. Sin embargo, la infección también puede darse en cualquier parte del hueso. Pero cuando hay una lesión epifisiaria, la lista de diagnósticos diferenciales debería reducirse solo a estas cuatro. ¿No? La geoda no la he incluido en la descripción en esta charla. Vamos a mencionarla cuando nos toque hablar de artritis, puesto que se encuentra muy frecuentemente en artritis reumatoide. Las geodas son imágenes radiolucentes en las epífisis de algunos huesos. O periostitis, que ya habíamos hablado en la anterior clase. El diagnóstico diferencial debería de enmarcarse en la displasia fibrosa, el encondroma, el fibroma no osificante y el quiste óseo solitario. Bueno, cuando son múltiples, o sea, cuando son varias lesiones, vamos a decir, varias lesiones líticas, el memotécnico FEMI es el que se utiliza, o lo utilizamos los radiólogos. La displasia fibrosa corresponde a la displasia fibrosa, el granuloma eosinófilo, el encondroma, las metástasis, el mieloma y el hiperparathiroidismo y la infección. Bueno, aquí hay como un resumen, digamos, de el Fegnomagic, que podría ser también Fog Machines, y bueno, un resumen de todo lo que vamos ahorita a tratar de abarcar. Bueno, entonces empecemos con el fibroma no osificante. Perdón, la displasia fibrosa, aquí se ha sobrepuesto, perdón. Bueno, la displasia fibrosa es una entidad, como habíamos dicho, de personas que tienen menos a 30 años. Es típico de las personas jóvenes. Es una lesión que puede ser expansiva, que no puede ser expansiva, pero que la manera de darse cuenta del diagnóstico de la displasia fibrosa, aparte de la edad, es ver el patrón que tiene. Supuestamente, bueno, tiene un patrón que es típico en la tomografía computarizada. El patrón que tiene es el patrón de vidrio despulido. Fíjense, acá lo puse, patrón en vidrio despulido. En el 60% de las ocasiones existe este patrón de vidrio despulido. Este patrón es tan característico que la manera de verlo es con experiencia. Una vez que uno puede ver, ha visto unas 5 o 10 casos de displasia fibrosa y ha visto la imagen en vidrio despulido que se produce, no se le borra, generalmente no se le borra de la cabeza cómo es ese patrón. Es difícil explicarlo así sin ver una imagen, pero ese patrón en vidrio despulido es muy característico y se ve en el 60% de las veces. Lamentablemente, no en el 100%. El 20% de las veces es puramente lítico, es decir, que es una imagen radiolúcida en la radiografía o hipodensa en la tomografía y que no tiene ese patrón despulido, o a veces incluso es escleroso, es puramente escleroso o blástico en el otro 20%. Sin embargo, en la mayoría de las veces el vidrio despulido existe y es típico en la tomografía computarizada. La displasia fibrosa se caracteriza histológicamente por la presencia de tejido fibroso que reemplaza al tejido trabecular que existe en la médula ósea de los huesos afectados. Entonces, esa matriz fibrosa que está en la médula de ese hueso, a veces calcifica y por eso tiene el patrón blástico, o a veces no, y por eso se ve como un patrón lítico, pero
cuando tiende a calcificar en forma parcial es la que da ese patrón en vidrio despulido. No se asocia a periostitis, o sea, reacción del periósteo, ni tampoco duele, a menos de que ocurra fractura, lo cual es poco frecuente. Tampoco se maligniza, por lo tanto, la posibilidad de que se transforme en un osteosarcoma es nula prácticamente. La localización de la displasia fibrosa generalmente tiene una predilección por el cráneo, los huesos de la cara, el cráneo, la pelvis, las costillas, el fémur proximal. Cuando ocurre en el cráneo, por ejemplo, a veces ocurre, frecuentemente ocurre en la mandíbula y en el maxilar superior, y dan un aspecto, una facies característica a las personas que tienen esto, se le llama querubismo, las personas que tienen la displasia fibrosa en la cara. A veces es monostótica, la mayoría de las veces es monostótica, o sea que abarca solamente un hueso, y algunas veces un 20 a 30% es poliostótica, o sea, afectando a varios huesos. Cuando se asocia, por ejemplo, a pubertad precoz y a manchas café con leche, se llama el síndrome de McCune-Albright. Es raro, es el 5% o entre el 5 al 10% de las displasias fibrosas se pueden encontrar asociación a este tipo de síndrome. Esta es una radiografía de la cara, de los huesos de la cara en proyección de Waters, y esta es una radiografía de la mano. Vamos a ver que en la radiografía no se ve tan claramente la displasia fibrosa. Lo que vamos a ver en esta ocasión es, este paciente se tomó porque tenía una asimetría en la cara. Él decía, mi pómulo derecho está más sobresalido que el izquierdo. Entonces se toma la radiografía y podemos ver que el seno maxilar izquierdo, que lo vemos acá, está reducido, está muy pequeño y está elevado el lado derecho, y hay una masa densa que al parecer ocupa esta región. Entonces, este es un signo sugestivo de una displasia fibrosa. Es una persona de 28 a 30 años. Esta es una radiografía de una mano. Obviamente es de una persona también que ya llegó a cerrar sus fisis, sus núcleos de crecimiento. Es una persona de unos 25 años en la que se ve una lesión expansiva lítica en la falange proximal del tercer dedo y también en el metacarpiano. Fíjense que aquí como que se puede ver alguito de la imagen de la matriz en vidrio despulido, pero no se ve tan claro como en la tomografía. Fíjense en la tomografía. Esta es la imagen típica de el patrón en vidrio despulido y ocurre en 60% de las veces. Esta es una variante poliostótica. Fíjense que afecta a los huesos que rodean a la órbita, afecta a los cornetes, al cornete inferior, al cornete medio, al cornete superior, incluso a la apófisis cristagalli, al otro lado, a los huesos del otro lado de la cara. Fíjense cómo reduce con el crecimiento, con la expansión y el engrosamiento del hueso, produce reducción de, del calibre, digamos, de los elementos óseos, de los orificios óseos, por ejemplo, de la órbita, ¿no? Entonces puede producir compresión por ese lado, digamos, y producir ciertos síntomas. Esta es la imagen típica del vidrio despulido, ¿no? Estas imágenes, una vez que uno la ve, ya no se le olvida, y cuando vuelve a ver esto ya sabe que es un tipo de displasia fibrosa. Fíjense que este es más, un patrón más homogéneo, digamos. Este tiene algunas zonas líticas puramente en su interior, ¿no? Muy bien. Otros ejemplos de displasia fibrosa en la mandíbula, en este caso con dos zonas líticas grandes y otras en patrón en vidrio despulido. Esta otra afectando al poliostótica también, afectando a la pelvis del lado izquierdo, al ilíaco y al fémur del mismo lado, ¿no? Produciendo una deformación marcada del fémur. Fíjense que estas son personas, sí son personas jóvenes. Este es un niño probablemente o una adolescente. Acá los núcleos de osificación de las crestas ilíacas todavía no se han terminado de fusionar, aunque de la cadera sí. Bueno, vamos a hablar ahora del encondroma, o algunos le llaman condroma nada más.
¿sí? La anterior clase habíamos hablado de el condrosarcoma, que es la variante maligna del encondroma. Ahora vamos a hablar de su primo benigno, el encondroma. Fíjense que es una lesión lítica benigna frecuente y en la falange, vamos a decir. Eh, puede ocurrir en cualquier lugar del esqueleto, sin embargo, es frecuente encontrar en la falange. Y cuando se encuentra en la falange, es puramente lítico, no tiene un componente calcificado, no tiene un componente blástico. Es puramente lítico cuando se encuentra en la falange. Cuando se encuentra fuera de las falanges o de la mano, sí tiene un patrón que es diferente, que es calcificado. Tiene una matriz condroide que calcifica. ¿Sí? Pueden ser centrales, pueden ser excéntricos, pueden ser expansivos. ¿Qué quiere decir expansivo? O sea, puede ser que expanda a la corteza ósea. Esa es la definición de expansivo. Puede ser expansivo o también puede ser no expansivo. Eh, hay que tener diagnóstico diferencial con dos entidades. Uno, con el infarto óseo y dos, con el condrosarcoma, que ya habíamos hablado la anterior clase, ¿no? La manera de darse cuenta que un encondroma se vuelve condrosarcoma es solamente preguntarle si le duele, ¿no? Si le duele, ya el encondroma ya pasa a llamarse condrosarcoma, ¿no? Hay mucha gente que tiene el encondroma y ya sabe que tiene el encondroma y se realiza radiografías cada año, cada 2 años o cuando tiene dolor. Si a una persona que tiene un encondroma se le añade dolor, hay que pensar que se ha vuelto condrosarcoma, que se ha vuelto maligno. La manera de diferenciar con el infarto óseo es darse cuenta de los bordes. El borde del infarto óseo es bien definido y es un borde escleroso y de aspecto serpenginoso, ¿sí? Y cuando, bueno, obviamente no produce festonado endosteal. Cuando el encondroma es lo suficientemente grande, puede producir un festoneado o puede, digamos, erosionar algo el endosteo, la parte interna de la corteza ósea del hueso, cosa que no ocurre con el infarto óseo y es una forma de darse cuenta, diferenciar un infarto de un encondroma, porque a veces es difícil darse cuenta si es uno u otro. Bueno, aquí hay una radiografía de un encondroma. Dijimos que uno de los lugares más frecuentes son las falanges de las manos generalmente. Fíjense, hay una lesión lítica apenas visible acá, bien pequeñita, pero si se puede dar cuenta en las partes blandas, esta persona tiene el dedo aumentado de volumen. Esta persona consulta porque dice, esta parte de mi dedo está más ancha, no sé por qué será, está engrosada, ¿no? Y le tomamos la radiografía y vemos una imagen lítica en el interior del hueso. Fíjense cómo produce, este es lo que se llama el festoneado endosteal o la erosión del endostio. Fíjense cómo adelgaza a la corteza del hueso en esta región, ¿no? Abulta un poco. Aquí hay otra imagen similar, es una imagen lítica en el metacarpiano, ¿sí? Expansiva, fíjense cómo debería de verse más o menos parecido a esto, ¿no? Y está expandiendo algo el hueso, sin lograr romperlo. Son personas, fíjense, esta es una persona joven, es una persona probablemente un niño, pero esta ya es una persona que llegó a los 18, 20 años probablemente, ya está fusionando sus núcleos de las falanges. Cuando los, cuando la, el, los, los encondromas son múltiples, se lo puede denominar síndrome de Ollier, ¿sí? Entonces, en estos casos podemos ver múltiples encondromas en múltiples falanges, en los metacarpianos, en las manos. Incluso pueden encontrarse en los huesos largos, ¿sí? Muy bien, esta es la forma de darse cuenta cómo diferenciarlo de un infarto óseo. Sí, este es un encondroma verdadero. Fíjense que habíamos dicho que fuera de las manos, los encondromas son blásticos, no son líticos. O sea, no son radiolúcidos, sino radiopacos y dan un aspecto, algunos le llaman en copos de nieve, ¿no? Dan este aspecto que es radiodenso.
y bordes irregulares, pero no esclerosos. Fíjense que esta es una radiografía de un infarto óseo y fíjense los bordes, o sea, la parte periférica es esclerosa, ¿no? La parte periférica de esto es bastante esclerosa, mientras que esto casi todo es escleroso, ¿no? Una manera de darse cuenta. La otra, bueno, lamentablemente aquí no tenemos un tumor grande, que nos hubiera hablado del festoneado endosteal. Este está respetado el endostio, ¿no? La línea del endostio puede verse claramente y del mismo grosor casi en toda la región. Y tiene un aspecto más alargado, más serpenginoso, esta que es el infarto óseo, ¿sí? En la resonancia magnética de los infartos óseos se puede ver mejor esta imagen de aspecto serpenginoso. Muy bien, vamos a ver ahora el granuloma eosinófilo. Seguramente muchos de ustedes no han escuchado nunca qué significa, qué es el granuloma eosinófilo. Forma parte de un tipo es un tipo, vamos a decir así, de la histiocytosis X. Es un tumor, entre comillas, vamos a llamarlo tumor, es una masa, digamos, de células histiocitarias que pueden producir lesiones líticas en el hueso, ¿no? Y realmente este es un dolor de cabeza para el radiólogo y para muchos pediatras, cirujanos pediatras, oncólogos pediatras, debido a que tiene muchas apariencias. Puede parecer todo, puede ser lítico, puede ser blástico, puede ser bien definido, puede ser mal definido, puede producir reacción del periósteo o no, puede tener bordes esclerosos o no, puede asociarse a una masa de partes blandas o no, incluso podría presentarse como una lesión permeativa. Ya habíamos hablado en la anterior clase qué es una lesión permeativa. Dijimos que es una lesión que se parece a una coladera, que son varios huequitos en el interior del hueso. Y cuando ocurre una lesión permeativa en el granuloma eosinófilo, bueno, en una persona joven, habría que descartar que se trate de un sarcoma de Ewing, ¿no? Entonces, como el sarcoma de Ewing, el granuloma eosinófilo siempre ocurre en personas menores o virtualmente siempre a menores a 30 años. Son personas jóvenes, son generalmente niños de 10, de 9, de 5 años. Y en algunas ocasiones este tipo de osteocitosis X puede producir un secuestro óseo visible en la tomografía o incluso en la radiografía. Entonces, cuando ocurre este secuestro óseo, el diagnóstico diferencial debería de hacerse con la infección, con el linfoma y con el fibrosarcoma, por esto que son los únicos que producen secuestros óseos. ¿Sí? Tiene una predilección, afecta generalmente al cráneo, a la pelvis, al fémur proximal y a las costillas. ¿Sí? Entonces, cuando ocurre una lesión lítica en el cráneo, en la cabeza, en el cráneo, de una persona de 10 años, de un niño de 10 años, uno de los diagnósticos diferenciales que yo pondría siempre va a ser un granuloma eosinófilo. ¿Sí? Aquí está una fotito de los lugares donde tiene predilección la histiocytosis X o el granuloma eosinófilo. Bueno, esta es una radiografía, la radiografía que hemos puesto al principio del ejemplo de una lesión lítica corresponde a un granuloma eosinófilo. Fíjense que este niño consultó por una masa en las partes blandas, como un chinchón. La mamá dijo, tiene un chinchón en su cabeza, ¿qué será? ¿No? Entonces le toman la radiografía y se ve una lesión lítica en esa región. Le tomamos la tomografía y en la reconstrucción 3D vemos que hay una lisis de esa región del parietal. Y bueno, este no es el mismo, pero más o menos se vería así en una resonancia magnética. Fíjense, habíamos dicho que en las resonancias magnéticas esta está ponderada en T2. Vamos a ver que habíamos dicho que la corteza del hueso no da señal, es hipointensa, ¿verdad? Pero la médula del hueso sí puede dar señal como una tenue señal hiperintensa. Fíjense que hay un sándwich negro, negro y blanco, ¿verdad? Entonces, lo blanco es la médula ósea que da la señal. Fíjense esta masa que ocurre, digamos, se localiza en la médula ósea y que protruye hacia la parte blanda o hacia la piel, digamos, y también hace una cierta protrusión hacia el interior de la cavidad craneal. Otro ejemplo de un niño, fíjense, esta es una radiografía de pelvis de un niño, tiene las fisis todavía sin fusionar acá, ¿no? Y
vemos una gran lesión lítica en el alerón ilíaco derecho. Es bien difícil hacer el diagnóstico así solo por rayos X, simplemente se sospecha, pero se debe de realizar una biopsia en estos casos. Vamos a hablar ahora del tumor de células gigantes. Bueno, el tumor de células gigantes y el quiste óseo aneurismático, vamos a decir así, se hallan bastante ligados. Ahorita vamos a hablar del quiste óseo aneurismático. Se hallan bastante ligados entre sí, puesto que pueden ocurrir al mismo tiempo o pueden ser metacrónicos, vamos a decir así, al mismo tiempo en un 15, hasta en un 15% de las veces. Y ocurren en más o menos en los lugares, en lugares parecidos. Es imposible decir si el tumor de células gigantes es benigno o maligno, solamente por rayos X y ni siquiera por histología. Por lo tanto, es un tumor que es bastante difícil de diagnosticar por patología. Los patólogos le tienen digamos, mucho miedo, vamos a decir así, a diagnosticar un tumor de células gigantes porque es bastante difícil. Entonces, muchas veces se guían en la radiografía para hacer el diagnóstico. Mucha gente dice que el diagnóstico debería de ser por radiología y no por patología del tumor de células gigantes. ¿Cómo decir si es que este tumor es maligno o benigno? La única manera de darse cuenta es ver si hay metástasis. Si es que hay metástasis, suena un poco feo, ¿no? Pero es así. Si hay metástasis, es maligno. Y es maligno solamente en el 15% de las veces, ¿sí? La mayoría son benignos y lo habitual es que hagan estas lesiones, el cirujano haga un curetaje, haga digamos, una exéresis del tumor y luego un relleno para que no ocurra la fractura patológica. Pero si, digamos, recurre una o dos o tres veces este tumor, ya uno va pensando que hay un riesgo de que se vuelva maligno. Obviamente, si hay metástasis, se certifica que es maligno, ¿no? Y el lugar donde da metástasis generalmente es a pulmones. Sin embargo, tiene un excelente pronóstico. Incluso con metástasis a pulmones tiene un excelente pronóstico. Bueno, aparece en hasta el 65% alrededor de la rodilla, es decir, en el fémur distal o en la tibia proximal. Y hay 4 criterios radiológicos que los radiólogos no lo sabemos de memoria para tratar de, digamos, diferenciar el tumor de células gigantes de otros. Si no tiene uno de los 4, sencillamente el diagnóstico de tumor de células gigantes no debería de darse. El primer criterio es una lesión lítica. Obviamente el tumor de células gigantes es una lesión lítica, puramente lítica, enteramente, que aparece en personas con las epífisis cerradas. Es decir, es un adulto, generalmente son adultos jóvenes, ¿sí? Son personas que ya cerraron las epífisis y supuestamente la edad pico está entre los 20 y los 30 años. Debe ser epifisiaria, ocurre en la epífisis, siempre, siempre, siempre debe estar en la epífisis y puede llegar incluso hasta la superficie articular. Generalmente tiene una localización excéntrica, es otra de los criterios, pero cuando es muy grande, cuando el tumor es muy grande, este dato puede no ser fiable porque puede no saber si es que realmente es excéntrico o se localiza en el centro del hueso. La zona de transición, esto sí, la zona de transición tiene que ser bien definida, pero no esclerótica, excepto de los huesos planos como la pelvis o el calcáneo. Hasta en el 15% se asocia al tumor, al quiste óseo aneurismático, ¿sí? Entonces, puede coexistir el tumor de células gigantes con un quiste óseo aneurismático. En caso de existir el quiste óseo aneurismático, se verá la imagen típica del quiste óseo aneurismático, que son los niveles líquido-líquido. Bueno, entonces, habíamos dicho que el 65% de las veces ocurre alrededor de la rodilla, pero no es en el 100%. Por ejemplo, en esta imagen vemos una imagen lítica, destructiva, vamos a decir así, lítica, que está localizada en la epífisis de la tibia, ¿verdad? Produce cierta expansión, aunque no marcada, digamos, y llega a contactar a la superficie articular. El borde, si se fijan,
es no escleroso, no está esclerosado, ¿sí? Lo mismo en esta imagen, es una imagen que ocurre en la epífisis y también llega a la metáfisis, vamos a decir así, pero, y casi, o sí llega, digamos, a la superficie articular y tampoco tiene un borde escleroso. ¿No? Estas imágenes son, y es una persona que ya llegó a la adultez, ¿no? Ya cerraron sus fisis, esta también ya cerraron sus fisis, sin embargo, todavía aquí se puede ver algo de la fisis, quiere decir que es una persona joven, unos 20 años, 25 años. Otra imagen en el peroné proximal, fíjense que esta ya es una imagen un poco más expansiva, ¿no? Más grande, llega a la epífisis, es una persona que ya cerró las fisis, es una persona mayor de edad seguramente. En la resonancia magnética, en T1 generalmente es hipointensa y en T2 tiene leve, es heterogénea, pero puede tener leve hiperintensidad en las secuencias en T2. Fíjense que se ve una masa de densidad de tejido blando. Bueno, entonces el quiste oso-aneurismático son las únicas lesiones óseas líticas que se denominan por su aspecto radiológico. ¿Sí? Son casi siempre o siempre son expansivas, o sea, abultan la corteza del hueso y producen adelgazamiento de la corteza del hueso. Y por abultar y por expandir, produce cierto tipo de dolor. Generalmente ocurre en personas menores a 30 años, tiene aspecto característico. La clave para hacer el diagnóstico del quiste oso-aneurismático, vamos a llamarlo la característica casi patognomónica, es la presencia de niveles líquido-líquido que son visibles en la resonancia magnética y no siempre, porque la resolución a veces no da en la tomografía y en la ecografía. Yo he visto en ecografía un par de veces en ecografía quistes osos aneurismáticos, el nivel líquido-líquido, en personas que tenían la corteza muy delgada, muy adelgazada. Entonces, gracias a esa corteza adelgazada es que a veces se puede ver incluso en ecografía los niveles líquido-líquido. Entonces, al decir que hay un nivel líquido-líquido en el interior del quiste oso aneurismático, pues vamos a hablar de que existe espacios quísticos en los cuales está llenos de sangre. ¿Sí? Esa es la histología, digamos, del quiste oso aneurismático. Por eso muchas personas dicen que hay historia de trauma, que se produce por un trauma, aunque la mayoría de los autores que he leído dicen que es pura coincidencia encontrar un quiste oso aneurismático en un trauma. Algunos otros piensan que sí es debido a un traumatismo, ¿no? Y cuando ocurre un quiste oso aneurismático en un tumor de células gigantes, por ejemplo, era un tumor de células gigantes que ha sufrido un trauma y del trauma ha surgido un quiste oso aneurismático. ¿Sí? Bueno, hay dos tipos de quistes aneurismáticos, los primarios y los secundarios. ¿No? Los secundarios, como ya dijimos, son secundarios a un tumor de células gigantes o a un osteosarcoma, a una displasia fibrosa o a otros tipos de tumores también pueden estar asociados. Muy bien. La localización predominante son los huesos largos, las metáfisis. Fíjense que aquí ya no es tanto la epífisis como en el tumor de células gigantes, sino más la metáfisis de los huesos largos. ¿Sí? Entonces, si vemos una lesión ósea expansiva, lítica expansiva, en una metáfisis más que en la epífisis, aquí ya cambia el diagnóstico de tumor de células gigantes a un quistoso aneurismático. Además, son personas que son un poquito más jóvenes. Fíjense, este es un niño, no ha cerrado sus fisis. Esta es otra persona que tampoco ha cerrado sus fisis y se ve una lesión lítica expansiva con adelgazamiento de la cortical del peroné distal. Y en la resonancia magnética, este es el aspecto típico de los quistes osos aneurismáticos, ¿no? Entonces, casi todas estas lesiones líticas deberían nomás de realizarse una resonancia magnética para poder ver estas imágenes hiperintensas, hipointensas que existen en el interior y que son típicas de los niveles hidroaéreos. Esta persona ingresó al resonador, obviamente acostado,
y por lo tanto en esta imagen no se ve claramente los niveles líquido-líquido porque es un corte coronal, pero sí vemos los cortes, por ejemplo, axiales, en este caso de este hueso. Vamos a ver los niveles líquido-líquido que se ven muy claramente como líneas rectas, ¿verdad? Aquí hay otros niveles líquido-líquido en este calcáneo, en la resonancia magnética. Esto es casi patognomónico de un quiste oseoneurismático. Otro, fíjense, aquí se puede ver incluso en la tomografía los niveles líquido-líquido. Se pueden ver por lo menos unos 5 niveles líquido-líquido en este hueso de la calota craneal, en la resonancia magnética. En un corte coronal no se los va a ver, pero en el axial seguramente se los va a ver los niveles líquido-líquido. Muy bien. Hablemos de la entidad ósea, el tumor, digamos, vamos a decir así. En realidad no es un tumor, pero es una entidad más frecuente y probablemente con la que ustedes van a ver, les aseguro, por lo menos un par de veces cuando hagan el internado, seguramente, y en su vida profesional, seguramente le van a ver muchas más veces. Es frecuentísimo el fibroma no osificante. Es la lesión más frecuente que encuentra el radiólogo y se encuentra hasta en el 20% de las radiografías de los huesos largos de los niños. ¿Sí? Tienden a regresar, o sea, cuando lleguen a los 30 años, primero, estas lesiones son lesiones típicas de personas menores a 30 años, ¿sí? Si hay una lesión lítica en una menor de un fibroma nosificante en mayor de 30 años, yo creo que no es un fibroma nosificante, porque tienden a regresarse, tienden a curarse, a volverse esclerosos y a curarse cuando se acercan a los 30 años, ¿sí? Todos son benignos y todos son asintomáticos a menos que exista una fractura patológica, ¿no? Que podría ocurrir cuando son fibromas nosificantes grandes, voluminosos, puede ocurrir una fractura patológica, viendo que son niños o jóvenes los que tienen el fibroma nosificante y hacen deporte, son las personas que más hacen deporte, que más hacen ejercicio físico, ¿no? Y algunas veces podría ocurrir una fractura patológica. Lo mismo en el quiste oseoneurismático o en el tumor de células gigantes. Pueden ocurrir fracturas patológicas y manifestarse, empezar los síntomas como una fractura patológica, ¿no? Entonces, fíjense, la forma de darse cuenta que es un fibroma nosificante es primero ver que se trata de un niño o de un joven menor a 30 años, ver que se localiza en la corteza ósea de la metáfisis, ¿sí? Y el lugar más común es alrededor de la rodilla, ¿no? En el fémur distal, en la tibia proximal, aunque también puede ocurrir en el húmero y en otros huesos. Tiene un borde escleroso. Fíjense, es una manera de darse cuenta, de diferenciar con el tumor de células gigantes. Este tiene un borde escleroso y puede ser ciertamente expansivo. Forma parte de las lesiones que no se deben tocar. Hay una lista de lesiones óseas que los radiólogos le llamamos no me toques o déjame solo. No se deberían de hacer biopsias, ¿sí? De este tipo de lesiones, porque si se hacen biopsias es fácil confundirse con un osteosarcoma y al confundirse con un osteosarcoma le pueden hacer la amputación de la extremidad sin necesidad. Aquí vamos a ver una imagen lítica destructiva, bueno, de la metáfisis del fémur. Vamos a ver que esta imagen lítica tiene una característica. Es una persona joven que acaba de cerrar su fisis, fíjense, acaba de cerrar su fisis, debe tener unos 18 años, 19, 20 años tal vez esta persona. Fíjense que tiene un borde bastante blanco, bastante escleroso, ¿sí? Esta es una tomografía. Fíjense el borde escleroso, cómo se ve claramente, ¿no? Es como si el hueso dijera, yo estoy aquí haciendo mi reacción, estoy formando más hueso a algo que hay en su interior, ¿no? Es un tejido fibroso, por eso se llama fibroma nosificante, un tejido fibroso que se encuentra en el interior del hueso. Otra imagen de borde escleroso. Se puede ver claramente el borde que es escleroso. La metáfisis de un hueso de una persona que está cerrando sus fisis. Debe tener 18 años, 17. ¿No? La tomografía también puede ver una imagen lítica de bordes esclerosos.
A veces es expansiva, como en este caso. Fíjense cómo el borde del hueso debería de seguirse por acá, pero acá se ve una expansión. Y fíjense que está pegada, esta es otra característica, fíjense cómo está pegada a una corteza más que la otra, ¿no? Digamos, esa localización excéntrica pegada a una corteza más que a la otra es otro dato que hace pensar en un fibroma nosificante. Los bordes esclerosos y el aspecto expansivo a veces es expansivo. Este sí es un niño, ¿no? Probablemente te va unos 15, 14 años, ¿no? Se ve todavía la fisis ahí, que no está fusionada. Muy bien. La siguiente clase, entonces, vamos a continuar nos faltan unas 3 o 4 entidades de tumores óseos, lesiones óseas benignas, y vamos a ver algo de artritis para avanzar este tema, ¿sí? Muchas gracias por su atención. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Gracias, doctor.